Empezamos con nuestro tema de debate, con la pregunta que invitamos a responder a ustedes, a nuestros televidentes, a través de la cuenta de Twitter que aparece en pantalla. ¿Qué opina sobre la entrevista que hizo Sean Penn a Joaquín El Chapo Guzmán? Pueden respondernos desde este momento. Estaremos leyendo sus mensajes aquí en el programa. Duras críticas de la prensa internacional y local al actor Sean Penn por la entrevista que le hizo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Para algunos, la publicación de texto en la revista Rolling Stone carece de ética profesional, debido a que antes de la publicación del artículo, el texto había sido enviado al narco para su aprobación. Para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Más críticas que aplausos generó la exclusiva del actor Sean Penn con Joaquín El Chapo Guzmán. La admiración del actor por el narcotraficante, la intermediación de una reconocida actriz mexicana y el envío del texto al capo antes de su publicación en la revista Rolling Stone son los ingredientes perfectos de una polémica publicación periodística que para algunos es cínica y falta de ética. Donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir. Sin embargo, para otros, a pesar de sus fallas editoriales, como darle al Chapo el control de la entrevista, es un documento importante en la historia de la guerra contra el narcotráfico. Pero los cuestionamientos de la prensa internacional y local en contra del actor son muchos más, como recibir privilegios de seguridad del narco para su encuentro o asistir a una de las fiestas organizadas por el Chapo. Festejos a los que los periodistas locales han sido obligados a ir, no a entrevistarse con el capo, sino a recibir la lista precisa de lo que pueden o no pueden hacer. Una mención muy clara del precio que se paga si hay desobediencia. En respuesta a los múltiples señalamientos de la prensa, según la agencia AP, que mantuvo un intercambio de correos con el artista, este no muestra arrepentimiento y afirmó no tener nada que esconder. Pero para varios periodistas mexicanos hay un tono de falso heroísmo en la narrativa de Penn, al contar cómo fue su travesía para llegar al capo, e invitan al actor a cubrir el crimen organizado en el país con las mismas condiciones que un periodista local. Saludamos a esta hora desde Washington, D.C. a Rubén Olmos, es socio director de Global Nexus, una consultora internacional. También nos acompaña desde Ciudad de México Genaro Lozano, columnista del diario Reforma, profesor de la Universidad Iberoamericana. Y desde Guadalajara, México, está con nosotros Fernando Belaunzarán, exdiputado federal del Partido de la Revolución de México. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, bienvenidos. Y quiero comenzar con usted, Genaro Lozano, del diario La Reforma, por su experiencia en medios de comunicación, por lo que conoce. ¿Qué cree usted que buscaba esta entrevista de la revista Rolling Stones? ¿Vender más ediciones, darle la voz a un delincuente o mostrar las dos caras de una noticia? Buenas noches a Colombia. Yo creo que la intención de la revista Rolling Stone era, en primer lugar, poner a dos celebridades. Sean Penn no es un periodista, es una celebridad internacional, y el Chapo Guzmán es una triste celebridad que en México y en el mundo tiene un impacto terrible para la salud pública y para la seguridad. Yo creo que el documento sí, yo estoy del lado de los que cree que el documento es histórico. Yo creo que salvo todos los problemas que tiene el documento, dado que lo escribe un actor en una forma apresurada y sin la edición adecuada por parte de los editores de Rolling Stone, creo que a final de cuentas el documento es valioso porque brinda información extra sobre este personaje que había sido buscado por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos desde hace varios años, y sobre todo por algunas 2 o 3 reflexiones que hace el mismo personaje, el Chapo, en torno a qué pasaría en el caso de que él falleciera o en el caso de que fuese capturado, como acaba de volver a pasar. Y pues él prácticamente dice que nada, que el tráfico de drogas depende de más de una sola persona, y creo que esta advertencia es una que el gobierno mexicano no quiere escuchar, que el gobierno mexicano, empecinado en seguir en esta lucha contra el narcotráfico de una manera militarista en lugar de verlo como un problema de salud pública, que está empecinado en tratar de ganar una guerra que no se puede ganar, pues prácticamente esta afirmación del Chapo pues sí contradice mucho la versión oficial. ¿Qué opina el señor Rubén Olmos? ¿Está de acuerdo? Jason, muy buenas tardes, noches a Colombia y a todo tu auditorio en América Latina.
Pues mira, yo coincido con Genaro, con su punto de vista sobre lo valioso del documento que publica la revista. Creo yo que aquí hay muchas cosas que no se han analizado a fondo, más allá de la frivolidad que se ha dado a conocer después de la entrevista que sostuvo el Capo, tanto con la actriz mexicana Kate del Castillo como con Sean Penn. Aquí hay muchas cosas más de fondo que no hemos analizado, como la cooperación que existe entre Estados Unidos y México en materia de combate al crimen organizado. Como bien decía Genaro, y debo ahí de rescatarlo, creo que el daño que ha hecho el cártel de Sinaloa a la salud pública de México es evidente, y no nada más a México, sino a todo el mundo por el tamaño del cartel. Creo yo también que ha habido intentos de otros actores como Sean Penn de realizar este tipo de documentos, de entrevistas. No es él un periodista, no se dedica a esto, pero bueno, el documento es rescatable. Yo creo que aquí, ya que las autoridades mexicanas hicieron el trabajo que se hizo, creo que habría que empezar a analizar qué sigue después de esto y las implicaciones que esta detención tiene tanto para la imagen del actual gobierno en México como de la posible extradición, cuál va a ser el rol que va a jugar Estados Unidos en esto, y sobre todo, más que nada, analizar temas de fondo que siguen siendo un dolor de cabeza en México, que es la falta de Estado de Derecho y sobre todo el tema de la corrupción en todos los niveles de gobierno. Quiero preguntarle al exdiputado federal del PRD, a Fernando Belaunzarán, ¿por qué la policía, haciendo su trabajo, no logró dar con el Chapo Guzmán y primero el periodismo sí? No, muy buena pregunta, Jason. Por cierto, buenas noches allá a Colombia. Lo que hizo que atraparan al Chapo Guzmán fue su vanidad. La soberbia es mala consejera. Seguramente iban a salir series, películas, biografías, sin necesidad de estarlas promoviendo, porque el Chapo efectivamente es un capo de alcances universales, más después de su segunda fuga del penal de alta seguridad. Y sin embargo él quería contar la historia desde su óptica. Primero contactó a un periodista, se cuenta muy bien en el diario El País, el periodista Fonseca habla precisamente de que lo buscaron, lo contactaron para que pudiera él hacer su biografía escrita con la editorial, me parece que Alianza, me parece, ¿no? Y él hizo todo para contactar a Kate del Castillo, luego para que pudieran hacer una película con su propia visión, con su visión de su historia, y eso es lo que lo llevó a juntarse, digamos, con la farándula. Imagínate si puede pasar desapercibida la farándula. Y entonces, incluso lo que se está constatando es que gracias a estos encuentros es que el Chapo fue vulnerable, o esta intención que tenía de contar su historia se hizo vulnerable. Por supuesto que es noticia lo que hizo Sean Penn, es noticia que todos lo estamos discutiendo y debatiendo ahora mismo. Y creo que sí da algunos datos relevantes y de su historia que creo que podrían ser valiosos, como por ejemplo, cómo el ejército mexicano flanquea el paso cuando identifica al hijo del Chapo Guzmán y los deja pasar. Me parece que es una cosa interesante para ver. Y por supuesto, otro de los asuntos que uno puede ver es, pues, efectivamente la sencillez y humildad de alguien que se hizo, pues, desde la pobreza. No deja de tener eso un valor, pero el mensaje que da el Chapo cuando dice, me pueden quitar a mí y seguirá el negocio, tiene toda la razón. Ha estado el Chapo 2 veces preso, ahora estará la tercera, quizás ya el resto de su vida, y sin embargo el negocio continúa. Lo que ha sido un fracaso es la estrategia de la guerra contra las drogas, como bien lo dice Genaro, y mientras esto siga así, mientras el paradigma siga siendo el mismo, pues la industria seguirá siendo tan poderosa como ahora y generando tanta violencia, tanta descomposición en el Estado, etcétera, ¿no? Sí. Actualmente, ahorita el gobierno mexicano está filtrando las conversaciones, el chat entre Kate del Castillo y el Chapo para demostrar cómo se comunicaban, etcétera, entre ellos. Pero lo que no sabemos es cómo es que el Chapo Guzmán pudo organizar su segunda fuga a tal grado de hacer un túnel en un penal de alta seguridad, lo que habla de una connivencia al más alto nivel del Estado mexicano. Ahora, señor Genaro Lozano, si bien estamos de acuerdo en que esta entrevista
publicada, hecha al Chapo Guzmán, va a ser parte de los archivos para la historia. Pues la forma en la que es presentada, cuando Sean Penn sale dándole la mano al capo del narcotráfico, el hecho de que haya sido una entrevista en una sola dirección, donde no se le podía contrapreguntar, ¿qué afecta en los valores periodísticos, en la ética que debe tener al menos el entrevistador frente a la verdad que está contando o que quiere contar su entrevistado? Sí, Jason, quiero complementar un poco la pregunta que le hacía a Fernando Belaunzarán de por qué lo encuentran primero los periodistas en lugar de la policía. Sí. Y creo que es justamente uno de los temas que nos demuestra por qué era necesario que un verdadero periodista hiciera esa entrevista. Porque la entrevista, a final de cuentas, en la que se reúne, más bien es una crónica la que escribe Sean Penn, o un intento de crónica que batalla a lo largo del texto con el propio ego del actor. Lo interesante ahí es la manera en la cual se da esta cita con Kate del Castillo y estos viajes al país y estos viajes desde Centroamérica al norte de México y de ahí a Los Ángeles. Porque a Sean Penn le faltó preguntarle justamente al capo por qué durante el sexenio de Felipe Calderón, que fue el que inició esta guerra contra el narcotráfico en el año 2006, no se le pudo capturar. ¿Por qué se fugó durante el sexenio de Vicente Fox, el Chapo Guzmán, su primera fuga? ¿Por qué se podría probar esta hipótesis que plantea la periodista Anabel Hernández de que hubo una alianza entre el gobierno de Vicente Fox y el cártel de Sinaloa que precisamente condujo a esta salida del Chapo Guzmán, ya que no fuera capturado durante más de 8 años durante el gobierno de Vicente Fox y el de Felipe Calderón? Entonces me parece que ahí Sean Penn básicamente era como un futbolista que tenía una portería enfrente sin un portero y que dejó ir el gol y que se le fue prácticamente. Creo que esa es una de las grandes fallas que tiene este texto de Sean Penn, el que no era un periodista como tal, y me parece que se está debatiendo ahorita mucho en México, o estamos perdiendo mucho el tema en ver si no solamente si los periodistas mexicanos, que tienen toda la razón en estar enojados porque ellos no pudieron llegar a esta nota, a final de cuentas es una nota periodística como tal, que en efecto tenía Sean Penn el privilegio de ser una figura global, tan global como es el Chapo, por el hecho de ser un ganador del Oscar, por el hecho de que es una estrella internacional y demás, y que fue protegido, digamos, en todo su trayecto para llegar hasta el Chapo Guzmán. Lo relevante aquí es que los periodistas, cuando se enfrentan a narcotraficantes o a terroristas como Osama Bin Laden, pierden todo el poder. Realmente quien tiene el poder en torno a esa entrevista es el entrevistado. Quien tiene todo el poder y quien fija las condiciones, quien fija qué se puede publicar en torno a ellos, quien amenaza con el uso de la fuerza, incluso con matar a un periodista, como bien lo recuenta el periodista Javier Garza en un texto que sale hoy en el diario The Washington Post, porque él ha vivido el drama en el estado de Coahuila de ver a sus compañeros de la redacción siendo secuestrados o asesinados. Sí. Pues es básicamente un terror y un miedo que Sean Penn no tuvo que enfrentar. Entonces digamos que sí se plantean muchas interrogantes en torno a esto, pero yo sí creo que a final de cuentas un periodista que se enfrenta ante la posibilidad de entrevistar a un personaje como el Chapo Guzmán o Osama Bin Laden, debería hacer lo que decía Julio Scherer, que si el diablo le concede una entrevista, iría hasta el infierno por ella. La misión del periodista es dar más información, porque más información quiere decir mayor y mejor democracia. Señor Rubén Olmos, ¿y hasta qué punto no solo es antiético, sino también ilegal contactarse con un personaje como el Chapo Guzmán, que está prófugo de la justicia, sin contarle a las autoridades? El periodista tiene, en este caso, la reserva de su fuente, pero también tiene una responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en México, ¿no? Buscando a este delincuente. Bueno, mira, siento que tu pregunta es un poco amplia, trataré de ser breve. Desconozco, porque no soy abogado, desconozco cuáles son las leyes vigentes en la materia, si es o no un delito. Hasta donde yo entiendo, cada quien es libre de entrevistar a quien quiera y bueno, guardar evidentemente la fuente. La privacidad de la fuente es fundamental también para la protección misma. Pudiéramos aquí argumentar un tema ético, el cual me estás planteando, lo cual quiero coincidir contigo. Sin embargo, yo siento que la captura del capo evidentemente se da, entre otras cosas, por este planteamiento que tanto Genaro como el exdiputado hacían, de que por esta frivolidad del capo de querer tener una entrevista, tener una película, empezó a descuidar su cordón de seguridad.
No hay que olvidar también que, bueno, que tras su fuga del penal, el gobierno de México echó toda la fuerza del Estado a andar para detenerlo, porque evidentemente fue una fuga sumamente grave. Yo creo que estos contactos que se tuvo con productores, eventualmente con la actriz mexicana y con Sean Penn, ayudaron a la inteligencia mexicana y estadounidense para ubicar dónde estaba el capo y cómo se estaba moviendo. Yo no creo que este fue el motivo por el cual fue capturado. Esto fue evidentemente un indicio de que su círculo de seguridad se empezó a abrir, y esto fue lo que las autoridades aprovecharon. Ahora, si Sean Penn hizo bien o no en dar a conocer que tenía contactos con él, bueno, pues insisto, es un tema ético y personal del mismo actor.